Hemos estado hablando del transhumanismo y cómo esto está afectando en la totalidad de nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestros valores éticos, morales y religiosos. Y cómo eso también está llegando a un punto que afecta al mismo cristianismo y nuestra postura bíblica y que puede realmente llegar a un punto donde la misma esencia del cristianismo sea desvirtuada por no entender la imagen de Dios en el hombre. Ahora, vamos a hablar en este vídeo de las críticas, aún por la misma sociedad y los movimientos filosóficos en contra del transhumanismo. Lo primero es que existe una reducción materialista del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Se destaca la cuestión del concepto del hombre que se reduce solamente a la materia. Así se prescinde de las teorías de algunos pensadores clásicos como Aristóteles, Tomás de Aquino o Kant. Los transhumanistas sostienen la filosofía de esse percipi. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el hombre es solo lo que tiene una capacidad de percibir. Una realidad material. El hombre es materia que funciona como una máquina. Somos un complejo de ingeniería mecánica molecular, un complejo de reacciones químicas. Al fin y al cabo somos una máquina. Y como somos una máquina sin esencia espiritual, sin necesidad de dar cuenta a un ser supremo o a un creador, entonces, ¿por qué no mejorar esta máquina? Usando un término juvenil, ¿por qué no tunearla para que funcione mucho mejor? La perspectiva transhumanista niega que la naturaleza humana pueda dirigirse a un fin. Esto se suma a la concepción de que entre más perfecto sea el humano física y psíquicamente, más feliz será. ¿Pero es esto cierto? No, de ninguna manera. Conozco a muchas personas con mucha inteligencia, con mucho físico, pero totalmente infelices. Una equivalencia, por lo tanto, que no es cierta. Dado que la felicidad humana pertenece al ámbito de lo moral, sí, se relaciona con la persona en conjunto, sí, pero la felicidad humana se encuentra en Dios. El hombre es plenamente feliz cuando encuentra a su Creador y conecta con su Creador. Mientras tanto, el hombre está vacío, falto de identidad y de propósito, e intenta responder a esa pregunta de quién soy, por qué estoy aquí y hacia dónde vengo. Y cuando en esa pregunta quita a Dios de la ecuación, el vacío toma el lugar. Y la locura es el resultado final. Y la locura, como pensamiento filosófico me refiero, la desesperación. Solamente en Dios se encuentra la respuesta que la humanidad necesita. Así que la transhumanización, una vez más, deja al hombre sin esperanza. También debemos decir que a este reduccionismo se une la percepción de que somos conexiones neuronales. Ahora, esta creencia indica que una vez se haya descifrado cómo funciona el cerebro, se habrá descubierto cómo funciona el hombre en su totalidad. En inglés le llaman bologna. La traducción sería mortadela, pero básicamente quiere decir esto es una tontería. Si el hombre es una máquina y simplemente conexiones neuronales, entonces podríamos pensar esto. Pero el hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Aunque descubriéramos la totalidad de nuestro cerebro y su funcionamiento, nos quedaría una parte profundamente eterna: el alma. Y eso no se descubre con el método científico. Muchos, criticando al transhumanismo, han establecido que esta es una hipótesis que carece de demostración científica. Por ejemplo, Penrose ha afirmado que un ordenador es capaz solo de un razonamiento algorítmico, pero el cerebro humano está abierto a la improvisación y a lo caótico, lo que equivale a decir que es creativo. Y esta es una parte importantísima, porque cuando hablamos de que el hombre fue creado a imagen de Dios,
Una de las claves de esta imagen es el proceso creativo de creación en el hombre. Dios es un Dios creador. El hombre es un ser creador. La máquina solo funciona mediante algoritmos. Hay una segunda crítica importante: la eliminación de la realidad personal. En la teoría transhumanista se deduce la realidad personal porque la persona se reduce solo a la racionalidad. En la edad moderna se pasó del ser a la conciencia. Esto implica que es persona solo quien esté en condición de razonar. Pienso, luego existo. ¿Conocéis esa frase? Los transhumanistas lo llevan más allá y afirman que podría ser personas las máquinas que sean inteligentes. Piensan, luego existen, luego son personas. Ahora, este reduccionismo lleva a considerar a la persona solo como ente racional y desde una perspectiva de eficiencia. Pero el hombre es hombre no solo porque piensa, sino porque tiene un alma. Tiene el aliento de Dios en él. Eso jamás podrá tenerlo una máquina. Debemos también decir que se produce una incapacidad de entender la dignidad ontológica, la dignidad de lo que somos, del ser humano en su propio ser, es decir, el valor que toda persona tiene y el respeto que merece por el hecho de ser humano. De esta forma, el concepto de dignidad humana queda expuesto a nuevos significados como calidad de vida o autonomía, que no quedan bien definidos por cómo se reconocen y por quién. ¿Qué es calidad de vida? Ser rico, guapo, famoso, tener 2 brazos, 2 piernas. Hay gente que carece de miembros, brazos, piernas y son felices. ¿Deberíamos pensar que son ellos un descuido del proceso evolutivo? ¿Un ser que no es digno de vida? Ese es el problema grande al cual está llevando este pensamiento filosófico. Cuando el hombre es reducido a una mezcla de datos y logaritmos y la esencia de su alma es extirpada de él, carece entonces de todo propósito y sentido eterno. Pero el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Sigamos hablando de esto. En la bioética, vamos a descubrir cómo también la bioética ataca directamente el pensamiento transhumanista. Desde el punto de vista bioético son muchas las cuestiones e implicaciones que se despiertan. Por un lado, se habla de la eliminación eugenésica de seres humanos imperfectos. Y por el otro, de la creación de embriones humanos más perfectos. También se habla del empleo de nanotecnologías con aplicaciones humanas, sin considerar sus consecuencias frente al control de su libertad o conciencia. Todo esto podría llevar a incrementar una perspectiva reduccionista del hombre que olvide su dignidad ontológica. En otras palabras, no es la biología que determina qué es el hombre. Es la misma ontología. Más allá de esto, es la misma teología. El hombre es un ser creado a imagen de Dios, que va a dar cuenta a Dios, cuya esencia se encuentra solo en Dios. Y cuando Dios es quitado de la ecuación, el hombre cae en un desespero emotivo, espiritual, ontológico, existencial. El hombre necesita a Dios y no es feliz hasta que lo haya. Pero hay más. Es importante mencionar que al hablar de un hombre perfecto, se debe pensar en qué pasará con todos los humanos que no son perfectos. ¿Con qué principios serán todos iguales? ¿Cuál será el fundamento de la igualdad o desigualdad? ¿Esta mejora tiene un sentido moral o solo biológico? ¿Quién establece los límites? En otras palabras, ¿qué se va a hacer con aquellos que no llegan a la altura establecida por la biogénesis?
Es interesante que notemos ese principio y cuando uno piensa en la película de Un Mundo Feliz con los grupos alfa, beta o epsilon, rápidamente te das cuenta cómo esa división de las personas en su capacidad mental o en su perfección genética puede llevarnos realmente a una deshumanización de lo que es en esencia el ser humano. Por último, hablemos de la voz de los filósofos bioconservadores, aquellos que defienden la vida también y que desde una perspectiva filosófica, tan siquiera bíblica o teológica, ven en el transhumanismo un verdadero peligro. Es importante mencionar esa voz que se opone al proyecto transhumanista. Entre estos filósofos se encuentran autores como Leon Kass, Franz Fukuyama, George Annas y Jürgen Habermas. Una de sus preocupaciones centrales es que el mejoramiento humano por las tecnologías podría llevar a deshumanizar y socavar la dignidad humana. Entre los filósofos que defienden la vida humana se encuentra el filósofo neoaristotélico Francis Fukuyama. Él asegura que la igualdad podría ser la primera víctima del transhumanismo. Si comenzamos a transformarnos en algo superior, ¿qué derechos reclamarán estas criaturas mejoradas y qué derechos poseerán en comparación con los que queden atrás? Si algunos avanzan, alguien puede permitirse no seguir y aquellos que no pueden seguir tienen que ser eliminados de la sociedad porque no son perfectos. Por su parte, J. Haberas, en su ensayo La naturaleza humana, define como un fenómeno preocupante la desaparición de la frontera entre la naturaleza de lo que somos y la dotación orgánica que nos damos. Para este filósofo, la eugenesia, que buscaría la mejora de los nuevos seres humanos, eliminaría la posibilidad de la autonomía moral del individuo, ya que ésta estaría sometida a los intereses sociales, políticos y económicos. El control, por lo tanto, del ser humano queda esclavizado totalmente al bien común, no del individuo. Esto es paradójico porque aparentemente ellos defienden la necesidad de aceptar al individuo por sí mismo en cualquiera de sus ideas, posiciones morales o éticas. Sin embargo, aquí vemos un problema realmente antagonista con las mismas ideas que postulan. Quiero hablar también de George Annas, quien sostiene esto. La nueva especie o el posthumano probablemente verá a los viejos humanos normales como inferiores, incluso salvajes, y los conducirá a la esclavitud o a la matanza. Los normales, por su parte, pueden ver a los posthumanos como una amenaza y, si pueden, se meterán en un ataque preventivo asesinando a los posthumanos antes de que ellos mismos sean asesinados o hechos esclavos. ¿Suena esto extraño? No lo es. Pensemos un momento en la historia. Recordemos cómo los mismos europeos, empezando en España, aquí en Europa, en Portugal, esclavizaron a mismos seres de semejanza, hombres, humanos, simplemente llamándoles salvajes, africanos llevados como esclavos al Nuevo Mundo y allí incluso vendidos para ser ni más ni menos que una herramienta de trabajo, una máquina que podía ser matada o abusada porque no eran humanos. Esto que vemos en la historia es lo que el posthumanismo está intentando de nuevo traer a la realidad social de nuestra vida en común. Los que son realmente máquinas inteligentes y aquellos que siguen en el umbral de ser un animal. El peligro es realmente grande. Dios nos creó a todos los seres a su imagen y semejanza. Por lo tanto, con los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades. Dios no hace acepción de personas. La idea de las razas no se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios nos hizo a todos bípedos sin plumes, hombres y mujeres.
con las mismas posibilidades delante de Dios. Las razas fueron inventadas para inventar la idea de que hay una raza superior y una raza inferior. Pero la raza no se encuentra en la Biblia. La única diferencia entre yo, que soy caucásico, y una persona que es de color, es el tono de su piel debido a la cantidad de melanina. No hay otra diferencia, o no debería haberla. Por lo tanto, estas ideas que el transhumanismo presenta llevándonos a un posthumanismo terminan en una realidad que debemos ver, y una realidad muy peligrosa. Y es que el hombre corre el peligro de dejar de ser humano para convertirse en una mera máquina, a la imagen del hombre. Pero un hombre sin que quiera dar cuenta a Dios, su creador. El posthumanismo es realmente una invención del mismo diablo, que intenta imitar a Dios, pero que destruye todo cuanto crea. Ahora, vamos a hablar un poco más de esta tendencia filosófica y vamos a ver el transhumanismo y el posthumanismo y las consecuencias del mismo. Gracias por seguir viendo estos vídeos y te invito a que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Estamos hablando aquí de temas de la Biblia, de lo que la Escritura dice, intentando servir a Dios en medio de nuestra generación. Esta generación que nos ha tocado vivir y que necesita las respuestas que solo Dios puede dar. Gracias.